Alfredo, que es licenciado en Ciencias Biológicas, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna, actualmente es el director del Jardín de Aclimatación de la Orotava, que es el del puerto, y de la escuela, trabaja en el ICIA, ¿vale? Entonces, te dejo, te iré marcando tiempo. No, yo seré breve porque... Sí, ¿cuánto tiempo necesitas? No, muy poquito. ¿Cuánto es muy poquito? No lo sé, pero es poquito. Vale, ok. Cuando terminemos iremos a visitar la escuela del botánico. Sí, porque yo creo que, no sé, porque me había hecho ilusión llevarlos a la escuela, a ver la escuela, y así levantamos un poco el culo y nos movemos, eso también está bien. Yo quería hacerle, de hecho así llamé la pequeña intervención que quiero darle, es unos apuntes sobre la hijuela del botánico. Unos apuntes porque si bien se ha escrito bastante, aunque quizás no del todo, pero se ha escrito bastante de la historia del jardín botánico, del jardín de aclimatación de la Orotava, del jardín botánico del puerto, quizás la hijuela probablemente ha estado siempre a la sombra del mismo y yo no conozco unos estudios pues con cierta profundidad acerca de la historia de este pequeño espacio, pero que también es muy interesante. Voy a empezar con estos apuntes del ayer, hablando un poco de cuándo se construye la hijuela, es decir, cuándo se crea la hijuela. Y bueno, lo que he podido leer, lo que he podido buscar por ahí, tampoco me ha dejado una fecha exacta, pero parece ser que la hijuela, su creación está en torno a esos años, entre 1873 y 1888. Algunos autores defienden que se creó en 1873 y hacen relación a que se nombra al director del Jardín de Aclimatación de la Villa y que es el exalcalde Ubaldo Pimienta y Acosta. A veces también lo he visto por ahí como Ubaldo Uruzategui, ahí lo dice Urtuzaustegui, pero ese realmente era el apellido de su esposa. Lo que no sé si en esa época, pues también a veces por ser unos apellidos pues tan rebombantes, a lo mejor lo recogías también luego dentro de tu propio nombre, pero realmente tal como he podido ver en las actas de bautizo y demás, es Ubaldo Pimienta y Acosta. Entonces algunos autores creen que ese puede ser la fecha de origen de la hijuela. Otros dicen que no, porque realmente esa es la fecha en la que él es director del Jardín de Aclimatación de la Villa, pero se refiere al Jardín de Aclimatación de la Orotava, es decir, al Jardín de Aclimatación del Puerto de la Cruz. Y en parte yo considero que tienen razón, porque en algún documento hace diferenciación entre el Jardín de Aclimatación de la Villa y su hijuela. Por lo tanto, bueno, ya veremos un poco ese papel. ¿Dónde se construyó la hijuela? ¿Dónde está la hijuela? Pues parece ser que sí es verdad que todos están de acuerdo, es que es un solar que fue producto de la demolición de un convento de San José, el convento de San José, que estaba dedicado a las hermanas de las Claras, a las Clarisas, y que estuvo en activo entre 1601 y 1869, que fue cuando se demolió. Se demolió en una época en el que bueno, en un siglo de las famosas desamortizaciones, especialmente la más que conocemos es a la de Mendizábal, ¿no?, en el año 36, pero bueno, las desamortizaciones se ocurrieron, ¿no?, a lo largo de todo prácticamente del siglo, y especialmente con las ideas liberales del gobierno que estuviera. Claro, también es un siglo en el que los gobiernos liberales duran lo que duran y habían pues cambios muy rápidos y a muy corto tiempo, por lo que muchas de estas desamortizaciones en pocos años se prohibían por los nuevos gobiernos, etc. Entonces hubo una serie de problemáticas a la hora pues de luego este solar pues venderlos para construir, porque era la idea un poco de muchas de la desamortización, era la venta de estos, en este caso de un convento que pasaba a pertenecer, a dejar de estar en manos de la Iglesia para pertenecer al Estado.
Pues como les comentaba, ahí está este hombre, Ubaldo Pimienta y Acosta, es alcalde de La Orotava y que fue nombrado director del Jardín de Aclimatación de esta villa. Bueno, yo creo que aquí es donde yo veo el principal origen realmente del jardín. El hecho de que ese solar, o parte de los solares, unos se dedicaron a la construcción del ayuntamiento, pero otra parte se dedicó ¿a qué? Pues eso, a la construcción de una hijuela. Y quién mejor que pudo haber tenido esa idea que un exalcalde de La Orotava, que además estaba pues sustituyendo a uno de los directores del Jardín de Aclimatación de La Orotava, que fue Nicolás Benítez de Lugo. En el año 1888, aquí es donde a mí sí que me deja claro un poco de que el jardín de aclimatación y la hijuela eran dos cosas distintas, porque aquí en este acto, bueno, aquí se lee en una de las actas del pleno de 1888, la del 11 de noviembre, que Ubaldo Pimienta, director del jardín botánico de esta villa, dice que se cree una vía de servicio para las nuevas casas consistoriales y la hijuela del referido jardín. Es decir, diferenciaban claramente que eran dos cosas distintas. Que en 1888 Ubaldo Pimienta fuera director del jardín botánico, es interesante ahondar en esta idea, porque también por aquí, en esa misma fecha, en otros escritos aparece como director a don Nicolás de Benítez de Lugo, ¿no? Y parece que pudo haber una especie de intercambio de papeles, en el sentido porque Nicolás de Benítez de Lugo viajaba mucho, entonces pues parece ser que hubo pues una especie como de sustituciones que sí se podría interesante ahondar, ¿no? El jardín fue, como les dije, se construyó en esos solares, o en parte de esos solares que se formaron después de la demolición del convento, y sí se sabe que, por ejemplo, hay una inauguración oficial el 19 de junio de 1910, con la visita de la infanta Isabel de Borbón a las Islas Canarias, ¿no? Primero en Gran Canaria y más tarde en la isla de Tenerife. Pasó Santa Cruz, La Laguna fue al Puerto de la Cruz, en el Puerto de la Cruz también visita al propio Jardín de Aclimatación de La Orotava, pero ya al atardecer sube y es recibida aquí en la hijuela, ¿no? Poco más tarde, en 1895, como pasa con muchos de estos, porque nos pasó también con el Jardín de Aclimatación de La Orotava, pues su estado de abandono pues ya obliga a ciertos oficios ante el gobierno civil de la provincia para que tomara cartas en el asunto, debido a que estaba en mal estado. En 1897 es importante también destacar que se instala la actual verja de hierro forjado gracias a un libramiento que dio el Ministerio de Fomento. Y aquí se habla de la importancia que jugó un tinerfeño, un rotavense, ¿no? Lorenzo García Beltrán, que era diputado en las Cortes y un alto funcionario de ese ministerio en Madrid, ¿no? Y hay algunos escritos que hablan que si La Orotava tiene esta hijuela era gracias a la fuerza de este hombre en el gobierno central, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, el mantenimiento de este jardín corrió a cargo de la Cámara Agrícola de La Orotava. La Cámara Agrícola de La Orotava, pues bueno, un poco es el germen podríamos en primer lugar del Ministerio de Agricultura, de las distintas variantes provinciales que tenía, ¿no? Era en principio la Cámara Agrícola de La Orotava, que se fundó en marzo de 1900, que no duró mucho, pero sí es cierto que tomó el peso, ¿no? Tanto del Jardín de Aclimatación de La Orotava como de la hijuela, y eran los directores provinciales los que hacían a su vez
o funcionaban como directores del jardín de aclimatación de la Orotava y por tanto de esa hijuela. Aquí, bueno, traje unas dos fotos, las que encontré sobre esos orígenes de la hijuela. Parece ser que esta puede estar ahí datada en torno a 1890. Ven a la... bueno, prácticamente, incluso estábamos viendo esta mañana con Miguel, que los parterres son prácticamente los que están en estos momentos, pequeñas modificaciones puntuales, pero aquí, si se fijan, todavía no estaba esa verja, que parece ser que se construyó en 1897. Esta es otra foto ya un poquitito posterior. Esto me parece que, si mal no recuerdo, es de una postal de Baeza, y parece que está eso datada entre 1900 y 1905, y ya se ven cómo ya van tomando cuerpo esos árboles, esos primeros árboles. Bueno, la hijuela del botánico, que está conocida actualmente como la hijuela, tiene aproximadamente unos 3.390 metros cuadrados, es decir, es un jardín relativamente pequeño, y que se localiza, como ustedes saben, en la trasera del ayuntamiento de la Orotava, ¿no? Y ahí ven en las calles que la limitan, son la calle Tomás Pérez, la antigua calle la antigua calle Home, luego la calle Nicolás de Ponte hacia occidente, y hacia el sur la calle Hermano Polinar, y la separa de la casa consistorial por la calle Linares Rivas, ¿no? Actualmente es propiedad y está gestionada por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, ¿no? Que es un organismo autónomo perteneciente a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, y como datos así de interés, pues es declarada bien de interés cultural con la categoría de jardín histórico en el 2008, y desde 2007 pues tenemos un convenio con el Ayuntamiento de la Orotava que ha permitido la ampliación del horario de apertura, con lo que se pretende acercar más al público este recinto jardinado. Es decir, es una apuesta por parte, pues, de ambas instituciones en ponernos en acuerdo para que la hijuela pues tenga un mayor rango de apertura, y que que sobre todo la gente que le gustaba pasar por la tarde pues pudiera visitarla, ¿no? Cuando normalmente suele estar cerrada, o la teníamos cerrada normalmente hasta las 2 de la tarde, ¿no? Aquí se encuentra este es el parcelario actual, en el que, como ven, están divididos aproximadamente unas 28 parcelas, y que esta parcela están donde se ubican, la mayor parte están ubicadas todas las plantas del jardín, y que tenemos un pequeño inventario, un poco viejo, y vamos a ver si ahora en el mes de septiembre pues ya comenzamos a hacer un nuevo catálogo para ver un poco, ahora pues, intentarlo ser pues un poquito pues con una mayor ordenación, pues la revisión taxonómica también de muchas de las especies que hay dispuestas, para tenerlo actualizado, ¿no? Ya para acabar, simplemente, porque yo prefiero hablar allí en el jardín, pues tiene aproximadamente unas 150 especies, y puse aquí simplemente algunas que ya veremos allí, como es el drago centenario, y un drago que pues bueno, debe tener aproximadamente 320, 130 años. Es un buen ejemplar, está bastante bien formado. Un madroño canario, también de unas dimensiones bastante interesantes. El pino de Norfolk, ¿no? la Araucaria heterofila, que aunque son plantas relativamente frecuentes, bueno, estos ejemplares ya son ejemplares bastante viejos, y tienen un porte pues muy interesante, ¿no? El roble, entre comillas, canario, un ejemplar de Quercus canariensis, o también podremos ver, yo creo que ya debe tener hojas, ¿no, Miguel? Sí que ya tiene hojas, ¿no? Que es la secuoya china, que es una secuoya del oriente, ¿no? Una secuoya endémica de China, ¿no? del centro de China.
Y nada más, yo con esto he querido pues darle la introducción al paseo que iremos a ver ya, porque si no se nos hace de noche. Sí. Gracias.